Bienvenidos una vez más a su canal favorito de Chismecito Turco. Estoy súper contenta de tenerlos por aquí, listos para otra dosis de drama, amor y sobre todo secretos. Hoy vamos a hablar de una pareja que ha dado mucho de qué hablar últimamente, Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir. Sí, exacto, los protagonistas de Yalan, o Golden Boy como la conocen muchos. Últimamente los rumores de separación han estado volando por todas partes, alimentados por las redes sociales, por los medios, por todo el mundo. Pero hoy vamos a adentrarnos un poquito más profundo y explorar la razón secreta, sí, con mayúsculas, de su no separación. Porque, seamos honestos, algo tiene que haber detrás de todo este misterio. Vamos a analizar las pistas, las señales y por supuesto los chismes jugosos. Pero antes de que empecemos a desentrañar este enigma, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta el contenido de este canal, si les encanta el chismecito turco tanto como a mí, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Así no se perderán ni un solo vídeo con las últimas noticias y los secretos mejor guardados de sus estrellas turcas favoritas. Vamos, únanse a la familia. Y ahora sí, vamos al grano. Afra y Mert. ¿Separados o no separados? Esa es la cuestión. Los rumores comenzaron con unas simples fotos, luego se hicieron más fuertes con comentarios en redes sociales, y finalmente explotaron con supuestas fuentes cercanas a la pareja. Todo apuntaba a una ruptura inminente. Sin embargo, contra todo pronóstico, siguen juntos. Y la razón, mis queridos amigos, es más compleja de lo que parece. Para entender esta razón secreta, tenemos que remontarnos al inicio de su relación. Afra y Mert se conocieron en el set de Yalan. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los rumores de un romance comenzaron casi de inmediato, alimentados por miradas, sonrisas y gestos que no escapaban a los ojos de los fans. Finalmente confirmaron su relación, desatando la locura en las redes sociales. Eran la pareja del momento, la pareja perfecta. Un cuento de hadas moderno. Pero la perfección, como todos sabemos, es una ilusión. Y detrás de esa imagen de felicidad, se escondían desafíos y presiones enormes. El primero y más evidente, la presión mediática. Estar en el ojo público constantemente es agotador. Cada movimiento, cada palabra, cada foto es analizada, juzgada y comentada. Para una pareja joven como Afra y Mert, esta presión puede ser asfixiante. Piensen en la cantidad de paparazzi que los deben seguir, en los comentarios malintencionados en redes sociales, en las noticias falsas inventadas para generar clics. Es un infierno, se los digo yo. Y mantener la compostura frente a todo eso, mientras intentas construir una relación real, es casi imposible. Luego está el tema del trabajo. Ambos son actores muy solicitados, con agendas apretadísimas. Grabar una serie de éxito como Yalan consume muchísimo tiempo y energía. Conciliar la vida laboral con la vida personal, especialmente en una relación, es un reto enorme. Y si a eso le sumamos la distancia, ya que a veces tienen proyectos separados que los obligan a estar lejos el uno del otro, la cosa se complica aún más. Imaginen la cantidad de horas que pasan en el set aprendiendo guiones, grabando escenas, asistiendo a entrevistas y eventos promocionales. No les queda tiempo para nada más. Y cuando finalmente tienen un respiro, lo único que quieren es dormir, no organizar una cita romántica. La vida de una estrella turca no es tan glamorosa como parece, mis queridos. Pero aquí es donde entra en juego la razón secreta de la que les hablaba. Más allá de la presión mediática, del trabajo y de la distancia, Afra y Mert comparten algo muy importante, un contrato. Sí, lo sé, suena frío y calculador, pero es la realidad. No me refiero a un contrato matrimonial, calma. Me refiero a un contrato con la productora de Yalan. Y no es cualquier contrato, es un contrato blindado. Según mis fuentes, el contrato de Afra y Mert incluye una cláusula que les exige mantener una imagen pública de pareja mientras la serie esté en emisión. ¿Por qué? Porque su relación, real o no, es un ingrediente fundamental para el éxito de la serie. El romance entre Seyran y Ferit traspasa la pantalla y atrae a millones de espectadores en todo el mundo. Una ruptura pública afectaría negativamente la imagen de la serie y, por lo tanto, las ganancias de la productora. Imaginen la cantidad de dinero que está en juego. Y las productoras turcas, mis amigos, no se andan con juegos cuando se trata de sus inversiones.
Ahora bien, esto no significa necesariamente que su relación sea completamente falsa o una simple estrategia de marketing. Es muy probable que en algún momento haya existido un sentimiento real entre ellos. La química que vemos en pantalla no se puede fingir tan fácilmente. Pero la presión del contrato y la necesidad de mantener las apariencias podrían estar influyendo en su decisión de seguir juntos, al menos públicamente. Podrían estar en una relación por conveniencia, una fachada para proteger sus carreras y el éxito de la serie. Es como una obra de teatro donde deben interpretar un papel frente a las cámaras y a los fans. Una vida de mentiras. Además, hay otro factor importante a considerar, la ambición. Tanto Afra como Mert son jóvenes y ambiciosos. Saben que Yalan es una oportunidad única en sus carreras. Una ruptura pública podría generar controversia y dañar su imagen profesional. Piensen en los titulares negativos, en las entrevistas incómodas, en la pérdida de patrocinadores y contratos publicitarios. Sería un desastre para sus carreras. Mantenerse juntos al menos hasta que termine la serie, les permite seguir cosechando éxitos y abrirse camino en la industria del entretenimiento turco. Les abre las puertas a nuevos proyectos, a papeles más importantes y a mayores oportunidades económicas. Es una inversión a largo plazo, una jugada estratégica para asegurar su futuro en el mundo del espectáculo. Por supuesto, también existe la posibilidad de que simplemente se amen y estén luchando por superar los obstáculos. Quizás los rumores de separación sean exagerados y estén trabajando duro para fortalecer su relación a pesar de las dificultades. No podemos descartar esa opción. A lo mejor, detrás de las cámaras, se aman con locura y están haciendo todo lo posible por mantener viva la llama del amor. Quizás simplemente están pasando por una mala racha, como cualquier pareja normal, y están tratando de resolver sus problemas en privado. No todo es blanco o negro, mis queridos. Pero seamos realistas, el contrato con la productora es un factor determinante en todo este embrollo. Les da una razón adicional para mantenerse juntos, una razón que va más allá del amor y los sentimientos. Es una razón estratégica, comercial y, por qué no decirlo, un poco cínica. Es como si tuvieran una soga al cuello, obligándolos a permanecer unidos a pesar de sus diferencias. Una jaula de oro. Y aquí viene el giro inesperado. Aunque el contrato pueda ser un factor importante, también podría ser una excusa. Una excusa para no enfrentar la realidad de que quizás su relación ya no funciona. Una excusa para no decepcionar a los fans que los idolatran como pareja. Una excusa para no perder la fama y el reconocimiento que han conseguido gracias a Yalan. Podrían estar aferrándose a la imagen de la pareja perfecta, aunque en realidad estén profundamente infelices. Podrían estar sacrificando su propia felicidad en aras del éxito y la aprobación pública. Una vida de apariencias. En definitiva, la razón secreta de la no separación de Afra y Mert es una mezcla compleja de factores: la presión mediática, el trabajo, la distancia, el contrato con la productora, la ambición y posiblemente un remanente de amor. Es un rompecabezas difícil de resolver, y solo ellos saben la verdad completa. Es como un laberinto lleno de espejos, donde la verdad se distorsiona y se confunde con la ilusión. Pero lo que sí podemos afirmar con certeza es que su relación no es tan idílica como la pintan los medios. Hay desafíos, presiones y compromisos que influyen en su día a día. Y al final, solo el tiempo dirá si su amor es lo suficientemente fuerte como para superar todos estos obstáculos. Si su relación es genuina y puede resistir la presión del mundo del espectáculo. O si, por el contrario, terminarán sucumbiendo a las exigencias del contrato y la ambición, y separándose una vez que la serie termine. Solo el tiempo lo dirá. Y ahora, después de todo este análisis profundo y chismecito jugoso, quiero resumir brevemente los puntos principales de este vídeo. Hemos hablado de los rumores de separación de Afra y Mert, de la presión mediática y el trabajo que influyen en su relación, del contrato con la productora que les exige mantener una imagen pública de pareja, de la ambición y de la posibilidad de que simplemente se amen y estén luchando por seguir juntos. Hemos explorado todas las posibles razones detrás de su decisión de permanecer juntos, al menos públicamente. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta desentrañar los secretos de las estrellas turcas y compartirlo con ustedes. Me siento como una detective buscando pistas y armando el rompecabezas de sus vidas. Es mi pasión. Quiero agradecerles de corazón por ver el vídeo hasta el final.
Su apoyo significa muchísimo para mí. No se olviden de dejar sus comentarios abajo con sus opiniones sobre Afra y Mert. ¿Creen que su relación es real o una simple estrategia de marketing? ¿Creen que el contrato con la productora es el factor determinante en su decisión de seguir juntos? ¿O creen que hay algo más detrás de todo esto? Quiero leer sus comentarios. Quiero saber qué piensan ustedes, mis queridos chismosos. No sean tímidos. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo y a traerles más contenido interesante y entretenido sobre el mundo del espectáculo turco. Vamos, demuéstrenme su amor. Conviértanse en parte de esta gran familia de chismosos turcos. Los espero con los brazos abiertos. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, el chisme es la sal de la vida.